Señoras y señores, mi nombre es Pedro Barceló de Ferrer y este es mi podcast La Opinión del Conservador. Usualmente no tiendo a grabar en las noches, usualmente grabo en la mañana o al mediodía en mi hora de almuerzo. Sin embargo, estoy un poquito trasnochado y estoy un poquito reflexivo en, en un tema en particular. Y es sobre el futuro político de nuestro bello y amado Puerto Rico. Puerto Rico fue invadido por España o descubierto por España en 1493 y a partir del año 1510, si mal no me equivoco, los expertos en historia de Puerto Rico me pueden corregir, pues fue colonizado por los españoles y tuvimos bajo ese yugo hasta 1898. Precisamente un año antes estaba preparando la Carta Autonómica de Puerto Rico, en donde en 1897 se le iba a dar a Puerto Rico unas libertades sin precedentes, porque España estaba perdiendo muchos territorios y no quería perder a Puerto Rico, así que prácticamente Puerto Rico iba a ser una provincia más de España, iba a tener representación en la Cámara Legislativa, iba a tener un representante ante el gobierno español directamente, íbamos a poder negociar con otros países, iba a ser el principio de lo que sería una independencia, digamos, eh, paulatina para Puerto Rico. Pero en 1898, el 25 de julio, el general Nelson Miles entra por las costas de Guánica y pues se apodera de Puerto Rico. España pierde la guerra hispanoamericana y pues Estados Unidos se queda con el botín de Puerto Rico. En 1952 se crea el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, que básicamente lo que dice es que Puerto Rico tiene cierto tipo de autonomía, aunque el Congreso de los Estados Unidos es quien tiene la última palabra. Eh, Desde 1952 estamos en este limbo político y en donde hemos hecho plebiscitos, consultas de estatus y prácticamente siempre el Estado Libre Asociado ha ganado. Y la gran pregunta es, ¿qué va a pasar políticamente con Puerto Rico? ¿Hasta cuándo nosotros vamos a quedarnos en este status quo del Estado Libre Asociado? Y si eso ya no es una opción, si Puerto Rico se acerca más a una estadidad o se acerca más a una independencia. Estamos viendo como el movimiento, digamos, joven de Puerto Rico eh, se inclina más a la independencia y vemos como influencers como Jay Fonseca, el Molusco, Chenti Drach, Macetaminofen, entre otros, pues utilizan sus redes para empujar la independencia para Puerto Rico. Y las generaciones pues más viejas, gente que tienen 80, 70, 60, 50 años, pues están más inclinados, ¿verdad?, a lo que es la estadidad para Puerto Rico y mantener el lazo permanente con los Estados Unidos. ¿Qué yo creo que va a pasar? Yo creo que Puerto Rico se va a quedar en un status quo porque mientras a los Estados Unidos
le convenga tener a Puerto Rico así como está, pues así se va a quedar. En donde ustedes, pues, entre comillas, se autogobiernan y pues Estados Unidos tiene una islita estratégicamente localizada en el Caribe por si pasara cualquier cosa, si explotara una guerra, si explotara una situación, ¿verdad?, con un país como Venezuela, donde podemos poner radares para espiar a nuestros vecinos centroamericanos, suramericanos y del Caribe, donde podemos reclutar a soldados de la isla, donde podemos reclutar trabajadores de la isla, tanto de cuello azul como de cuello blanco. Y realmente en Estados Unidos no hay voluntad para cambiar la situación colonial de Puerto Rico. Pero eso no va a durar toda la vida. Y la gran pregunta es si nos inclinamos más a una independencia o nos inclinamos más a una estadidad. Y yo creo que para que sucedan una de las dos cosas, tiene que pasar dos factores. Disculpe de que ya es tarde de la noche, que el pueblo de Puerto Rico se una en una supermayoría pidiendo una de esas dos alternativas y que Estados Unidos quiera ofrecernos una de las dos alternativas. Es decir, ahora mismo, si hacemos un referéndum estadidad o independencia, entiendo yo que el resultado electoral va a ser una abrumadora victoria de la estadidad. Pero cuando lleven el resultado al Congreso, ellos van a decir, no, nosotros no le queremos dar la estadidad a Puerto Rico, no nos interesa. Y máxime, si quien está gobernando el Congreso de los Estados Unidos es el Partido Republicano, porque Puerto Rico vendría siendo un partido mayoritariamente demócrata al principio, porque luego, cuando el puertorriqueño común y corriente se dé cuenta de cómo trabajan los republicanos y cómo trabajan los demócratas, inevitablemente Puerto Rico se convertiría en un estado mayormente republicano, ¿verdad?, por los valores conservadores y religiosos que tenemos en Puerto Rico. Por otra parte, lo que está pasando es que Puerto Rico quiere la estadidad. Y aunque estos influencers de pacotilla utilizan sus redes para empujar la estadidad, lo que se dice en Twitter no refleja lo que pasa en la calle de verdad. Puerto Rico quiere la estadidad porque si Puerto Rico no quisiera la estadidad, no hubiesen el doble de puertorriqueños viviendo en los Estados Unidos que en Puerto Rico. Puerto Rico quiere la estadidad porque más del 50% de las familias puertorriqueñas reciben la ayuda del PAN o
coloquialmente conocido como los cupones. El puertorriqueño atesora su pasaporte americano que le abre las puertas a sobre 180 países en el mundo para poder viajar. El puertorriqueño atesora el recibir su Medicare, recibir su seguro social. El puertorriqueño atesora el que si va a la guerra va a recibir una pensión de veterano y va a poder ir al hospital de veteranos. El puertorriqueño atesora que si pasa un fenómeno natural, hay una división del gobierno llamada FEMA que se va a encargar de la situación tanto inmediata, de ayuda inmediata, como ayuda a largo plazo. El puertorriqueño atesora el tener una moneda entre comillas estable como el dólar, sabiendo que aunque las cosas están subiendo de precio, no es una superinflación como pasa en Zimbabue, como pasa en Venezuela, como pasa en Argentina, de que tú te compras, digamos, un lápiz mecánico que te cuesta $1 hoy y el mes que viene te cuesta $9. Y los puertorriqueños que han vivido en los Estados Unidos, que se codean con otros latinos, dominicanos, ecuatorianos, mexicanos, hondureños, argentinos, venezolanos, guatemaltecos, vemos todas las vicisitudes que nuestros hermanos latinoamericanos pasan para poder entrar y legalizarse en los Estados Unidos. Gente que cruza ilegalmente o pide una visa de turista y se queda. Y están a veces hasta 20, 25 años peleando para hacerse residentes. Y en todo ese periodo no pueden volver a su país porque si vuelven no van a poder volver a entrar a los Estados Unidos. Y cuando vamos conociendo esas historias, muchas veces hasta de terror, de gente que cruza en balsa, que cruza en coyote, que cruza de diferentes maneras, y todas las vicisitudes que tienen gente que lleva 25 o 30 años viviendo en los Estados Unidos y no puede volver ni de vacaciones a su país porque si no, no va a poder volver a entrar. Nos damos cuenta lo poderoso y lo necesario, lo valioso que es ser parte de los Estados Unidos. Y yo siempre he dicho en este canal que lo que todo puertorriqueño anhela muy pero muy adentro de su corazón es que seamos independientes y que no dependamos de nadie, que tomamos nuestras propias decisiones, que tengamos nuestra propia moneda, que tengamos nuestro propio sistema y que Puerto Rico brille y que Puerto Rico sobresalga y que Puerto Rico prospere sin la necesidad de una gran metrópoli inyectándonos de dinero. Muy dentro de nuestro corazón, el puertorriqueño es bien patriota. Y cada uno de los puertorriqueños que se han mudado a los Estados Unidos, ninguno es ninguno, se quería ir. Pero las circunstancias, ya sea de salud, ya sea de educación, de empleo, de oportunidades laborales, lo obligaron. Pero ninguno de los que se ha ido se va porque, ay, estoy aburrido, me voy para allá a explorar. No, porque se ha visto obligado. Y más si se van para estados del norte, que cuando viene invierno, pues eso es otro mundo. Esto se va a solucionar
cuando Puerto Rico aprenda a vivir sin tanto fondo federal. Porque mientras Puerto Rico siga viviendo y mendigando fondos federales, ninguna de las dos alternativas se va a dar. ¿Por qué? Porque es lo que yo le digo a los independentistas. Ok, perfecto. Vamos a darle la independencia a Puerto Rico mañana. Ahora explícame cómo Puerto Rico va a vivir sin fondos federales. Y dame una explicación sensata, honesta y sin esta utopía de que vamos a tirar una piedra y de momento va a salir petróleo del suelo y todo el mundo de Puerto Rico va a ser millonario. Pero por otra parte, si queremos ser Estado de la Unión Americana, tenemos que demostrarle que Puerto Rico va a sumar a la nación americana y no que simplemente vamos a quitarle del pastel a otros estados para que nos den más dinero acá. Porque aparte del racismo, que es un problema, una de las razones por las que no le quieren dar los fondos a la estadía a Puerto Rico, porque piensan que Puerto Rico va a ser un estado vividor y no un estado que aporte. Acuérdate que ser parte de la nación norteamericana significa que todo va a correr independiente en el estado, pero de ahí te van a sacar una tajada al estado y a todos los residentes del estado para aportar en un fondo común, que es la Federación de los Estados Unidos. Por eso es la grandeza de los Estados Unidos. Porque los Estados Unidos son como 50 países con su propio Guardia Nacional, con su propia legislatura, con sus propias leyes, con su propia compañía de turismo, con su propia lotería electrónica, con su propio sistema de obras públicas, con sus propios tratados de comercio, con su propia Cámara de Comercio, con su propio Banco de Desarrollo Económico, con su propio todo, su propio sistema de educación, todo. Pero que han decidido unirse esos 50 estados, esos 50 mini países para crear un gran monstruo, que es los Estados Unidos de América, que más que un país es un conglomerado de 50 estados, de 50 gobiernos independientes que se unen para matar la liga y para negociar con más fuerza y para hacer más presión y para tener presencia militar y para tener presencia tecnológica, para tener presencia económica. Pero el secreto para resolver nuestro estatus colonial es dejar de depender tan fuerte y asquerosamente de los fondos federales. Si dejamos de depender de esos fondos federales, o le demostramos a los gringos que podemos ser independientes y podemos sobrevivir con ellos, o le demostramos a los gringos que a nosotros no nos interesan esos fondos federales que vamos a aportar a esa gran nación. Pero mientras seamos adictos a los fondos federales, mientras los fondos federales representen una gran parte de nuestro presupuesto consolidado, mientras educación no pueda correr si no es con fondos federales, lamentablemente estamos condenados al colonialismo y condenados al Estado Libre Asociado. Muchos dicen que ha sido un experimento fallido. Yo digo
que simplemente fue una solución temporera que negoció Luis Muñoz Marín con el gobierno de los Estados Unidos de John Kennedy. Y esa solución temporera pues se ha alargado más de la cuenta. Eso es como, qué sé yo, tu hermano se divorció y te dice, coño, mano, me acabo de divorciar, hacho, estoy pelado, el divorcio me fastidió. Tú me dejas quedarme en un cuarto de tu casa un tiempo. Y de momento abres los ojos y lo que tú tal vez esperabas que fuesen, qué sé yo, 4, 5, 6 meses, han pasado 20 años. Lo que era una solución temporera y lo que era un resuelve se ha convertido en una solución permanente, una solución que ninguna de las dos partes han podido salir. Y nada, aquí trasnochado quería indicarle, ¿verdad?, que me llegó ese pensamiento de que la manera de solucionar nuestro problema colonial es aprender a dejar de ser tan adictos a los fondos federales. Porque si demostramos que podemos vivir sin ellos, podemos o tener el derecho de ser parte de la nación norteamericana, porque le demostramos a ellos que podemos vivir sin los fondos federales, o podemos darnos la oportunidad de ser independientes, porque hemos demostrado de que no necesitamos tantos fondos federales. Así que los fondos federales de PAN, de educación, de agricultura, de vivienda, mientras sigamos pidiendo más y más y más dinero, simplemente vamos a hacer la perra de Estados Unidos y no vamos a lograr ni una cosa ni la otra. Mi nombre es Pedro Barceló de Ferrer y el podcast, La Opinión del Conservador.